es un poco profundo y el tema es para esta actualidad. Es posible que hayan hermanos y hermanas que no hayan entendido esta lectura al día de hoy, en este tiempo que estamos viviendo, pero el Espíritu Santo ha estado ministrando a partir de esta lectura, por medio de esta lectura. Así que vamos en el nombre de Jesucristo a leer y pidiendo al Señor que nos dé el entendimiento, el discernimiento y la voluntad para aplicar lo aprendido en nuestra vida. Léase Ramón Rojas el verso 1, un poco al paso y en voz alta. Amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Deténgase ahí, Ramón Rojas. Amén. Hasta ahí entendemos y sabemos que el Señor hablaba en aquel tiempo a su discípulo y hoy a nosotros. Esta parábola presenta el caso de un rey que es el mismo Jesucristo y es un rey que en este caso es Jehová de los ejércitos o nuestro Dios, y un rey hijo que es Jesucristo. Entonces el verso 3 proceda Ramón Rojas. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas ahí hay un punto y coma, vamos a detenernos ahí. Y envió a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos en esta parábola? Dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿Quiénes son sus siervos? ¿Quiénes son los convidados? Sus siervos son los predicadores. Nosotros que salimos y hasta donde lleguemos, allá llega la voz de Dios por medio de nosotros. Entonces, los convidados, la iglesia de Jesucristo, los convidados, los que el Padre señaló para venir a su Hijo Jesús y que hemos venido y hemos estado todo el tiempo, desde que el Señor nos llamó, hemos estado todo el tiempo sirviéndole en medio de una congregación, de una iglesia. Siga, hermano Ramón. Mas estos no quisieron venir. ¿Quiénes no quisieron venir? Los convidados. Los convidados. ¿Quiénes son los convidados? Acabamos de decir la iglesia. Amén. Los que el Padre señaló con su dedo de amor y los envió a su Hijo Jesús. Esos son los convidados de la iglesia. Léase el verso 4, Ramón Rojas. Volvió a enviar otros siervos, diciendo... Deténgase un momentito. Sí. Cuando dice, volvió a enviar a otros siervos, es decir, porque en el llamado anterior envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos, los convidados, ¿no qué? No quisieron venir. No quisieron venir. Por tanto, el verso 4 dice, volvió a enviar otros siervos. Prosiga Ramón Rojas. Diciendo, decí a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Y el verso 5 que dice,
Mas ellos, sin hacer caso, se Rojas, fueron. al pasito, Ramón, para irle haciendo las preguntas. ¿Quiénes son ellos? Los convidados, Los convidados. ¿Quiénes son los convidados? la iglesia, La iglesia, prosiga. sin hacer caso, se fueron. En este caso, repita desde el principio ese verso. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Siga con el 6. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Deténgalo ahí un momentito. ¿Cuál es la actitud de los convidados, hermano Ramón Rojas? Wow, es una actitud de gente mala, pecadora, impía. Dice el verso 5, mas ellos, los convidados, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio, y otro, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Entonces, hay un ruido, y esos ruidos se producen de hermanos evangélicos que están conectados en esta plataforma. En medio de una palabra como esta, en este tiempo, por amor de Dios, prosiga Ramón Rojas en el verso 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Repítame por favor el 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Señales de juicio, ¿verdad, Ramón Rojas? Amén, así es. Entonces, el verso 8 dice, por favor, el 8, Ramón. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Deténgase ahí un momentito. Eso le dijo a sus siervos. En este tiempo que estamos viviendo, Dios está preparando un grupo de siervos y siervas. Y a ellos los enviará por aquí, por allá y por acullá. ¿A qué los enviará? Los enviará por medio de un avivamiento, a traer a los que han de reemplazar a los convidados. Los enviará a ir por los sectores, por los barrios, a traer a los que han de reemplazar a los convidados, que es la iglesia convidada de hace años. Siga Ramón Rojas, el verso 9. Id, pues, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ok, obsérvese una cosa, un detalle. ¿A dónde es que el Señor envía a sus siervos? A las salidas de los caminos. No los envía a los templos, a las iglesias, los envía a la salida de los caminos, a los cruces de camino. Y eso, hoy en día, ¿qué representa eso? El avivamiento. Los que van a completar la boda van a venir de las iglesias o van a venir de los cruces de camino, de los sectores, de los barrios.
de los cruces de caminos. Siga leyendo. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Amén, hermano Ramón. Y el verso 11 dice, y entró el rey para ver a los convidados. Antes del 11, yo quiero hacer algún comentario sobre el 10. Por los cruces de camino. Yo agrego por los callejones, porque nosotros tenemos un entendimiento según nuestra cultura. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, drogadictas, alcohólicos, prostitutas, lesbianas, desviados sexuales, enfermos, tirados en las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Esa gente van a sustituir a quienes, hermano Ramón Rojas. A los siervos, a los convidados, perdón. A los convidados. A los convidados. ¿Quiénes son los convidados? La iglesia del Señor. Gracias, Ramón Rojas. Exactamente es eso. Entonces, cada uno de nosotros analicemos. Cada uno de nosotros analicemos. Dice el verso 11. Y entró el rey para ver a los convidados. A los convidados en los cruces de camino. Yo le agrego en los sectores, en los barrios. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Que no estaba vestido de boda. Dentro de toda esa gente, buenas y malas, que trajeron los siervos para completar lo que faltaban para celebrar la boda, habrán gente que serán agradecidos al llamado de Dios y vendrán con amor y gozo. Pero también habrán gente de esos convidados de última hora que no querrán servir al Señor. Y ese que el Señor está señalando para ver a los convidados, vio allí un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Eso establece que ningún creyente, por año que tenga en el Evangelio, puede tener capacidad para definirse si está andando en la voluntad de Dios o no. Eso lo define nada más y nada menos que Dios en la persona de Jesucristo y su Espíritu Santo. Entonces, es el tema que hemos venido tratando viernes tras viernes. El tema que el Espíritu Santo me dio para que le diera al ministerio mío, que consiste en que tiene que haber un nuevo comienzo sobre la base de, primero, un nuevo arrepentimiento. Segundo, que ese nuevo arrepentimiento dé al traste o dé a luz un nuevo comienzo y que ese nuevo comienzo nos enrumbe a nosotros por una actitud mansa de pedir perdón, perdonar y ser perdonado, y que esa actitud de perdón, perdonar y ser perdonado nos ayude a traer una nueva actitud, una actitud ahora que hemos sido perdonadores y hemos sido perdonados, y que esa nueva actitud va a permitir que nosotros trabajemos con más claridad nuestro carácter, de manera que nuestro carácter de cristiano de muchos años que hacíamos cualquier cosa y nada era nada, ahora podamos reflexionar y cuidar nuestra santidad día tras día, de manera que podamos ir santificando nuestro carácter, nuestra actitud. La suma de todos esos elementos es lo que Dios entiende por santidad, según
nos lo establece en su palabra. Entonces, el verso 12 dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Sugiere esto que no se puede, no se debe al menos entrar al cielo sin ser evaluado por el Señor del cielo, que es Jesucristo. Entonces, eso nos dice a nosotros hoy que el Señor nos ha evaluado y nos ha encontrado incompleto para estar en condición de irnos cuando suene la trompeta. Nos ha encontrado incompleto. Él llama a eso como realmente es una fe enferma por aspectos de nuestra vida en nuestro diario vivir. Porque es posible que haya creyentes con 15 años en el evangelio que toma prestado a otro evangélico y que tenga un hábito que no ha podido superar de su viejo hombre. Y es que una vez se le entrega el dinero prestado, comienza a pensar, bueno, quien me lo prestó es cristiano o es cristiana y no puede someterme a la justicia. No puede presionarme para que yo le pague. Déjame yo disfrutar el dinero tranquilo y lo que yo consiga a partir de ahora lo voy consumiendo porque el hermano o la hermana, como es cristiano evangélico, tiene quien le provea. Dios le provee. Por tanto, no está en necesidad de este dinerito que me prestó y así va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Cuando viene a ver, habla mentira a la persona a quien le tomó el préstamo. Entonces esos elementos constituyen la enfermedad de la fe. Prosigo con el 12, dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, vuelvo al verso 8 que dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, que son la iglesia, no eran dignos. ¿No eran qué? No eran dignos. ¿No eran dignos de qué? No eran dignos de que el Señor pues lo mirara, lo viera en la boda. No eran dignos, eran desobedientes, no tenían obediencia, no tenían actitud de obediencia hacia su Dios. ¿Qué parecido hay en esa parábola y el pueblo hoy? El Espíritu Santo nos habla y refresca esa parábola y nos la trae como palabra actualizada al tiempo que estamos viviendo. Y de hecho, Dios ha estado ministrando a un remanente acerca de esa parábola y quiere que nosotros agarremos esa parábola, la metamos en nuestros corazones y que nos dejemos ministrar de esa parábola en el nombre de Jesucristo. Gracias, Ramón Rojas. Espero que hayamos entendido eso. Voy a pedirle a Luisa de Roja que en el libro, en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12, me tenga la bondad de leerme ese verso 12. 4, 2. Ay. Dame un segundo.
4:12 de Hebreo. Dame un segundito, hermano. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Hebreo 4:12. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Gracias, hermana Luisa. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, y discierne los pensamientos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos, es decir, antes de que yo piense, ya el Señor sabe hacia dónde voy. Puedo también estar pensando y el Señor lee. En la medida que yo piense, el Señor me lee el pensamiento. Discierne los pensamientos. Por tanto, el único calificado dentro de la iglesia para saber quién está bien, quién está mal, es el Espíritu Santo que nos administra. El Espíritu Santo, porque es Dios y lee lo que estamos pensando, lee lo que tenemos en mente, lo lee y también nos ve y conoce las intenciones de nuestros corazones. Así que más nos vale a nosotros tomar el camino que el Espíritu Santo nos muestra si queremos estar en condición de escuchar la trompeta, en el momento que suene. Y yo tengo un estudio que habla acerca de la necesidad de cuidar, saber cuidar la santidad. Porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces hay que empeñarnos nosotros, aprender nosotros, ejercitarnos nosotros, tener la voluntad nosotros de cuidar la salvación. Pues un niño nos puede hacer fallarle al Señor en nuestra santidad. Un niño, el esposo, la esposa, un hermano, un pariente, un vecino, algún hermano en Cristo también nos puede hacer resbalar de la santidad un momento dado, un momento cualquiera. Entonces, saber cuidar la salvación es para inteligentes, de sabios, de prudentes, de dominio propio. Entonces, yo espero que vayamos entendiendo por dónde nos lleva el Espíritu Santo a todos los que estamos obedeciendo este proceso. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Las emociones son simplemente emociones. Las emociones pasan rápidamente, en cuestión de un breve tiempo, pasan las emociones. Dios no quiere un pueblo que actúe en base a las emociones, aunque las emociones están presentes. Donde el Espíritu Santo está presente y el creyente está presente, ahí están las emociones. Pero las emociones tienen que ser controladas. Dios no quiere un pueblo actuando por puras emociones. La falta de una conciencia espiritual ocupa el lugar de las emociones. El lugar de emociones, muchas veces desorganizada,
muchas veces empíricas, Dios prefiere una conciencia espiritual. Es lo que produce, la conciencia espiritual es lo que produce, la emoción es lo que parte de lo que produce la enfermedad de la fe. Cuando la fe es enferma, no se actúa en fe ni por fe, ni en fe, sino por emociones. Y las emociones muchas veces producen alboroto y desórdenes y desmanes. El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 4, 19, 20, frente al pueblo de Israel y a sus autoridades, tanto religiosas como políticas y civiles, y en medio de un avivamiento y persecución, Pedro le decía: juzguen ustedes delante de Dios si es justo obedecer a ustedes antes que obedecerle a Dios. Además, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Por qué Pedro decía no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? Ustedes se acuerdan y lo conocen, lo saben por el libro de los Hechos, que Pedro y Juan fueron dos de los primeros envueltos en ese gran avivamiento que impulsó la iglesia primitiva. Entonces, lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, quien le guiaba a ellos, le ministraba qué debían hacer, qué debían decir. Pedro dice: nosotros no podemos dejar de decir, de decir y de ver. No podemos dejar de ver y oír. Así que cuando el Espíritu Santo toma control de nuestra vida, de la vida de un siervo, de una sierva, uno no tiene facilidad de autocontrolarse. Dice Pablo: no predicamos con superioridad de palabra y de sabiduría o de humana sabiduría. Pablo hablaba de eso a los Corintios. No predicamos con superioridad de palabra de humana sabiduría, porque sus habilidades de oratoria, es decir, las habilidades de oratoria, son palabras impulsadas por humana sabiduría. Alabado sea el nombre de Jesús. La filosofía del mundo, envuelta muchas veces con la palabra de Dios, no satisfacen a Dios. El mensaje que redarguye y convence de pecado es el mensaje de Jesucristo crucificado. El mensaje de Jesucristo crucificado es el mensaje que convence al mundo, que redarguye y convence al mundo y los trae al arrepentimiento. Las palabras bonitas, las oratorias bonitas, según Pablo, no libertan, ni tampoco las investigaciones acerca de Dios pueden hacer lo que Dios hace por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, enseñando el camino de la cruz. El Espíritu Santo nos lleva a nosotros al conocimiento y al significado de la cruz, nos lleva también al recuerdo de ese episodio. La sabiduría de Dios pertenece a la salvación. La sabiduría del mundo pertenece a la condenación. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La letra mata, decía el apóstol, pero el Espíritu vivifica. No mires ni oigas con tu humanidad, sino con tu hombre espiritual. No, el hombre espiritual no produce un testimonio digno de abrazar la gloria para sí. Siempre la gloria es y será siempre de Dios.
Es decir, la palabra mata según Pablo, pero el Espíritu vivifica. No mirando nosotros, ni oyendo con los ojos y los oídos espirituales, sino con el hombre espiritual. No produce un testimonio digno las emociones, sino que la palabra de Dios abrazada, incrustada en nuestros corazones, constituye la gloria que es de Dios y de nosotros cuando nos dejamos usar por el Espíritu Santo de Dios. Abraham debió separarse de Lot, no porque no lo amaba, sino por los conflictos que se presentaban entre familias. Abraham amaba a Lot y a su familia, es decir, a la familia de Lot. Por eso, Abraham los demandaba en oración ante Dios cuando conoció que Dios se aprestaba a enviar juicio sobre Sodoma. Y hoy le decimos a los padres, imiten a Abraham. Recuerden este refrán: nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Abraham intercedía por la familia de Lot. Y así hoy, siervos y siervas que tienen hijos, deben encontrarse intercediendo por su familia, por sus hijos, concientizándole. Alabado sea el nombre de Jesús. Formándole, formando su actitud hacia Dios, forjando un carácter digno de cristiano. A través de ustedes, ellos conocerán a Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesús. No vengo con mensajes sonoros, como quien dice el apóstol Pablo. No vengo con gritería. No vengo con insultos. La gente no cambia por medio de esas cosas. Si trata de sembrar vida a través de la palabra, entonces esa siembra producirá su fruto. Por medio de la palabra hacemos despertar a la gente si es que tiene un vínculo con Dios y al que desee despertar. Debemos por medio de la palabra generar conocimiento, generar conciencia, generar voluntad para servir a Cristo, para que no nos movamos fácilmente y para que nos movamos también en conciencia. Primer libro de Reyes, Primero de Reyes 17, 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Eso decía cuando el siervo de Dios, después de ver morir el hijo de esta mujer, se le echó encima y oró y resucitó este muchacho. Entonces la doña, la madre del muchacho, agradecida y mirando lo que no había visto en todo ese tiempo en israelita alguno, dijo: hoy veo que la verdad, que la palabra de Dios es verdad en la boca de Elías. El conocimiento de Dios no se alcanza por medio de metodología. Las metodologías son herramientas para lo humano,
no se alcanzan por medio de academias, por medio de institutos. Dios quiere su palabra viva y eficaz, como espada de doble filo, que sea capaz de penetrar tan hondo en el ser humano creyente, como llegar al tuétano, al alma y al tuétano. Porque esa palabra nos permite a nosotros conocer, actuar por medio del conocimiento y encontrar la mejor manera de servirle a Dios, entendiendo que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Vamos a leer, por último, Deuteronomio, Ramón Rojas, Deuteronomio capítulo 11, verso 18 hasta el 22. Ramón Rojas, ¿me ayuda ahí? Amén. Deuteronomio capítulo 11, del 18 al 22. Sí. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él. Amén. Con esa lectura finalizamos el estudio de esta noche y a la vez dejamos introducido el estudio del próximo viernes. En el estudio del próximo viernes nos proponemos hablar lo que el Espíritu Santo nos ha dado una madrugada de esta, hace 2 madrugadas atrás, lo que el Espíritu Santo nos ha dado para impartirlo a nivel de este ministerio mío acerca de los niños del ministerio mío, de los hijos, de los hermanos, líderes o no, de este ministerio. ¿Qué piensa Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para los niños, adolescentes, hijos de hermanos, líderes o no, de este ministerio? Así que el próximo viernes, no se me muevan para yo bendecirle en nombre de Jesús. Estamos bendiciendo a Mari Cordero, a Rafael Mañón, Adrián Peña, Carlos Mit, se queda hasta ahí, Joselín Jiménez, Félix Valdés, Dios bendiga a todos, todas, Francisco García, Ramón Rojas y Rosana, Ramón González y Rosana, Gregory Frías, hermana Aridia, Vianela Jiménez, José Andrés Peña, Eduardo, creo que es Eduardo Pérez, Milagros, Veneranda, la amiga de México, la hermana y amiga de México, Branny, del Canadá, Luz Belkis Vélez, David Ariel Jiménez, Daniel Ventura, Caro González, hermana Ana, Juan Carlos Paredes, Santo Ten, Josué Rosario,
iPhone 5136, Alejandro Mañón, Santa Peña, Pedro Alejandro, Joel Lluveres, y Ramón y Luisa ya lo había mencionado, y Salva, hermano Luis Alexander Méndez, Carolina, Smelling Martínez, licenciado Smelling Martínez, hermana Noemí, hermana Rosa María, hermano Wilman Montero y un servidor. Dios nos bendiga a todos. A Franklin Jiménez también. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Entonces, Dios nos ayude. Dios está ministrando, ha ministrado de nuevo acerca de cosas muy impresionantes. Dios ha ministrado al hermano Winston un acontecimiento terrible. Yo no lo conocía, no sabía, lo supe por medio de él. Pero esas cosas no se deben andar diciendo. Dios en su soberanía ministra lo que quiere a quien quiere. Y Dios le ministró a Winston una noche de esta, otra situación apremiante acerca del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, tenemos que apercibirnos. Dios va a realizar una mudanza. Dios va a realizar una mudanza de un pueblo que no es digno, según dice la parábola que hemos tratado hoy, por un pueblo que sea digno. Nuestra posición sobre eso debe ser colocarnos por debajo de las órdenes que vienen de nuestro Señor y Salvador. Jamás y nunca deberíamos nosotros encontrarnos al margen o de espalda a los lineamientos que Dios nos da por medio de su Santo Espíritu. Dios nos ayude a serle fiel, a obedecer. Dios nos ayude a incorporar este proceso entero, íntegro en nuestra vida, para que tengamos la certeza de encontrarnos escuchando la trompeta cuando ella haya de sonar. Dios es justo, Dios es bueno. Pasen buena noche, Dios le bendiga, feliz sueño a todos y a todas. Yo no sé si hay, Santo Ten, no sé si hay algún anuncio de la evangelización del domingo. Amén, varón. Dios siga bendiciendo más de una manera especial y maravillosa. Me están escuchando, ¿verdad, mis hermanos, hermanas? Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén. Que Dios siga bendiciendo más en el nombre del Señor. Le escuchamos. Jesús. Amén. Dios le bendiga más, ministro. Amén, hermano. El domingo vamos a estar